El mercado de reposición, aros giratorios para acoplados de 4 ejes, guardaciclistas homologados, cilindros hidráulicos para bateas, fuelles de suspensión y de cabina, patas de apoyo, línea completa de repuestos para suspensión neumática. carlosboero.com.ar. Continuamos en 52 minutos con una invitada muy importante de una de las instituciones históricas del país, que es Soledad Arimendi, quien es la presidenta de la Sociedad Rural de Rosario, y le damos la bienvenida. Hola, buenas noches, Soledad, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y un placer realmente compartir con vos y con todo el público desde ya. ¿Cómo está el campo? Venimos de una sequía brutal y ahora hay lluvia como pase dulce. Exactamente. Dulce de agua. Sí, pero no en todas partes. No en todas partes. La realidad, venimos de una sequía atroz. Eso ha sido calamitosa la situación. En la zona, gran parte de la provincia, pero lo que es parte de mitad de la provincia hasta lo que es una parte de Villa Constitución, San Nicolás, pero el sur-sur está seco, por ejemplo. Esta parte, parte de Pavón y demás, hay zonas que llovieron entre 300 y 400 milímetros en una semana. Sí. Ahora sabemos que en la zona de Victoria están bajo agua, Victoria, provincia de Entre Ríos, bajo agua real, pero yo soy del sur de Santa Fe y estuve cosechando el fin de semana y no hay una gota de agua y no hay ni bajo ni laguna con agua. Hay una carencia total de agua en algunas zonas y se dice que se viene de vuelta una niña, o sea que la verdad que esperemos que empiece a llover porque no hay agua. No hay agua para lo que es la siembra del invierno ni para la próxima campaña en algunas zonas. Otras hay extremos. ¿Se puede hacer algo para que estos extremos se pueda, a partir de algunas obras, se puedan nivelar reservorios para la época de sequía y que no afecte tanto también la abundancia de agua? ¿Hay formas de...? Sí, hay dos cuestiones. Una, obras de infraestructura. Cualquier país desarrollado las tiene. Y a su vez lo que pueden ser seguros también, seguros multirriesgos. Esas son otras medidas. Obras de infraestructura... el seguro es más financiero, ¿no es cierto? El seguro es financiero, pero el seguro, para que funcione en realidad tendríamos que... los seguros multirriesgos son caros. Claro. Y para eso necesitaríamos juntar, a lo mejor, por ejemplo, la zona que tiene una catástrofe, por decir, de extremo, de lo que sea, juntar a los productores de esa zona y trabajarlo directamente con una empresa, claro, en conjunto, no en forma particular, claro, no en forma particular. Quiero decir, una zona que está, inundada o con una sequía atroz, juntar a cantidad de productores, a lo mejor por departamento o mitad de departamento, y trabajarlo directamente con una empresa. Pero en obras de infraestructura es real. Cualquier país desarrollado desde las culturas milenarias, claro, siempre han desarrollado la infraestructura. Santa Fe la necesita de forma atroz en todos los sentidos. Todo el agua, gran parte del agua, obviamente, va hacia un embudo natural, el desnivel natural, que es el río Paraná. Es una provincia que no tiene previsibilidad de ningún tipo. Las obras de infraestructura son mínimas de mínimas. No hay voluntad política para hacer obras, esa es la realidad, desde siempre. Además, cualquier canal que se haya hecho, la provincia no lo mantiene, lo tienen que mantener los productores. Entonces, es algo que nosotros nos planteamos realmente para que en algún momento, sabemos que estamos en un momento dado del país donde se va a hacer lo mínimo, justo, indispensable, si no hay una voluntad de hacer obras por una cuestión económica, tampoco. Así que es algo a futuro que vamos a ir, cuando se pueda, empezar a trabajar, porque se necesita desde a lo mejor aguas, lagunas que pueden ser de reservorios, desde ya, aunque hoy las lagunas de reservorios son las que están tan secas. Claro. Pero además tendríamos que poder utilizar el agua del río Paraná, un río que tiene agua dulce, es una masa de agua dulce que la perdemos en el mar y en el océano, que podría estar garantizando el agua para consumo humano y, ¿por qué no?, para la producción. Hoy, a nivel de consumo humano, tomamos agua de napas que tienen arsénico. Sí. Y son estudios que se han cajoneado, ¿bien? Sí. No sabemos ni lo que tomamos, teniendo una masa de agua dulce
que el agua dulce es una piedra preciosa tan deseada en todo el mundo, ¿no? Esos acueductos que hace años que se anuncian y que avanzan, a veces de forma más acelerada que otra en distintas épocas o en cada gestión, ¿eso no les viene a resolver el problema? Son acueductos para consumo humano, agua para consumo humano, hasta ahora, sí. Nada más. Nunca se planteó para producción. No digo para producción, pero sí por la cuestión Sí. Sé que también creo que desde otras provincias están trabajando para eso, para que los acueductos lleguen a otras provincias. La realidad es que, se necesita poder proveer a la mayor cantidad de provincias posibles, sí. ¿No? Soledad, bueno, vos algo mencionaste. El presidente Javier Milei dice que la obra pública no debe ser pública, no debe estar en manos del Estado, sino que la debe ser los privados. ¿Se puede hacer eso? Vos que hablaste de obras de infraestructura, etcétera. Tendríamos que tomar el ejemplo de casos que funcionen realmente. No ¿Por sé ejemplo? No, quiero decir, siempre yo digo que en cualquier cuestión, nosotros en arquitectura, cualquier obra, tendríamos que tomar el ejemplo en los países que funcionaran y adaptarla a la situación. No sé si pasa por ahí. En realidad, a lo mejor sí se puede concesionar, pero bajo control, claro. Bajo cumplimientos. O sea, estamos en un país donde no se controla. A lo mejor puede ser público-privado, pero bajo un régimen de control absoluto. Esa es la cuestión. Privado, porque creo que plantea una... Sí, privatizar. No, más que privatizar. Digo, las obras que las tienen que hacer los privados. De hecho, había algunos ejemplos que puso el mismo presidente en campaña de que la calle se puede privatizar, en fin, cosas bastante... No, en realidad lo que debe ser es que con los impuestos que pague el ciudadano, el gobierno debería garantizar las obras de infraestructura básica. O sea, hay cuestiones básicas de infraestructura, de sanidad, de educación, o sea, que las debe garantizar el gobierno, es así. Más allá de que hoy en día tenemos, una confiscación total hasta en los productos que consumimos, en impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales, que hay que eliminarlas además para bajar el costo de todos los productos. Entonces, en estas cuestiones, esto debe pasar por los gobiernos. ¿Y las retenciones, hablando de impuestos? Las retenciones es algo que nos empobrecen a todos. Es algo puro y exclusivamente de la actividad agropecuaria y las economías regionales. No sé si algunas otras actividades tienen, pero no, hubo un intento, ahora sí. se está discutiendo en la ley Ómnibus de si avanza con ese capítulo fiscal Caputo que le ponía el 15% a todas las exportaciones industriales también. Esperemos que no ocurra. El campo por lo menos se opuso y ese 15% no fue. Nosotros nos opusimos radicalmente. Lo único que aceptábamos era que se mantenga el porcentaje que ya se tiene y ir hacia la baja y a la eliminación, pero más no. El campo radicalmente dice que no, y la verdad que no debe ser porque en realidad, para eso empiecen a controlar todos los recursos robados, o sea, confisquen todos los recursos robados en este país, y empiecen a generar trabajo genuino y para que no todo el mundo dependa del Estado, sino de trabajo independiente. Y no lo digo por trabajadores, sino cuántas empresas también dependen del Estado. Creo que la cosa pasa por otro lado y no por más impuestos. Pero no solamente para el campo, para cualquier ciudadano, para cualquier actividad. Absolutamente es un no. Bien. ¿Cómo está la relación entre la sociedad rural y el gobierno de Milei? En realidad, nosotros apoyamos un cambio. Creo que los ciudadanos, a través del voto, demostraron que todo el mundo apoyó en general un cambio. El tema es que los cambios se vayan llevando adelante en tiempo y forma, y la cuestión pasa, y además creo que también vemos que hay desconocimiento. Creo que se armó un gobierno con falta de equipos. Los equipos se fueron un poco armando así sobre la marcha y creo que hay mucho desconocimiento de algunos temas, porque todavía siguen arrastrando medidas pasadas que son nefastas en diferentes cuestiones, y después hay que trabajar muy arduamente desde la ciudadanía, desde las instituciones y con los políticos, para que el ajuste sea en todos los sentidos. Milei habla a nivel nacional y necesitamos hacer ajustes provinciales y municipales. Y no vemos a nadie que tenga voluntad política real
de hacer ajustes y además una redistribución de recursos, porque si vemos lo que se tienen algunos cajas gremiales, el Senado provincial y demás, cuántos recursos manejan, creo que cada departamento sería una Suiza. Y no vemos que eso se haga. Entonces, esto es un mensaje al gobernador Pujaro. Eso es un mensaje al gobernador Pujaro y eso es un mensaje a los legisladores y sobre todo al Senado de la provincia de Santa Fe, totalmente. Y a los municipios y comunas también. Porque mucha fiesta, mucha cultura está genial. Pero quiero decir, necesitamos, no lo digo por... Estoy a favor de la cultura y de la educación, es lo primordial para cambiar una sociedad, la educación. Pero mucha fiesta, pero hay faltan recursos para salud, faltan recursos para seguridad, muchísimo, en todos los sentidos. La policía en parte está desmantelada, la seguridad rural está desmantelada y faltan recursos para la propia infraestructura de cada lugar. Entonces, hagamos redistribución de recursos primero. Y a su vez, obviamente, que por cada puesto que se tenga vinculado al Estado haya una persona, no más de una. Claro. Soledad, vos me decías afuera del aire que venís del fin de semana, estuviste cosechando. Vos y un montón de productores en esta época que corresponde, que están a full ahí laburando. ¿Qué va a pasar con esa producción? ¿Se va a liquidar? ¿Están las condiciones dadas para liquidarse? No, la realidad es que dos cosas. Hoy los precios internacionales están muy bajos, muy bajos. El que pueda tener granos, lo menciono así porque la chicharrita que todo el mundo habrá sentido, o sea, gran parte de lo que es lo que va a ser la producción de maíz de segunda, de maíz tardío. ¿Esa es la chicharrita, le dicen? Sí, se llama chicharrita es es una larva que enferma a la planta de forma temprana. Bien, hay cantidad de hectáreas completamente perdidas. Se dice que aproximadamente la misma proporción de los créditos internacionales que ha obtenido el gobierno es lo mismo que se perdió en producción de maíz. Es exactamente. Está dando un dato muy tremendo. mal, un dato tremendo. O sea, lo que se pidieron a organismos internacionales, sí, dicen sí, también es lo mismo que se ha perdido. Es lo mismo que se ha perdido. O sea, dos cuestiones. La chicharrita, que va a generar muchísima pérdida de maíz, esa es la realidad. Y después, ¿qué pasa? Hay precios internacionales muy bajos en granos, entonces el productor que tenga granos se va a sentar arriba de los granos, va a vender lo justo, mínimo, indispensable para pagar las obligaciones, obviamente, por insumos o por alquileres, pero no están dadas las condiciones para vender. ¿Por qué? Porque tenés una brecha cambiaria que hoy hace casi un 100% todavía, retenciones más precios internacionales bajos. Para vender, y a su vez recursos que sí o sí se necesitan. Estamos en el escenario de Sergio Massa. Recursos que se necesitan absolutamente para el gobierno, para la economía del país, necesitamos cambiar las variables. No por esta situación en particular, las necesitaríamos cambiar en general para reactivar la economía, para poner en marcha una rueda virtuosa. Pero con este momento quieren propiciar las ventas, hay que cambiar las variables porque no vender a pérdida, nadie va a querer vender a pérdida, ¿bien? O malvender su producción en una situación de escasez. ¿A cuánto está? ¿Está 270? Sí, 2.42 creo que estaba la soja, una cosa así. O sea, muy bajo, muy bajo. Así que un para piso eso histórico de hacía muchos años que no venía así, ¿no es sí, cierto? Exactamente. ¿Y crees que el dólar está muy desfasado, el dólar oficial con el blue? La realidad es que se necesita unificar el tipo de cambio. Se necesita sí o sí unificar el tipo de cambio. Esperemos que economía maneje las variables para no perjudicar a nadie. ¿Sí? Esa es la realidad. El campo necesitaría un tipo de cambio alto. ¿Una evaluación? Pero que sabemos que afecta a muchos. Entonces, para eso, para no afectar a los demás, por lo menos no nos saquen en retenciones. Claro. ¿Se entiende a lo que vamos? Esa negociación, ¿no es esa cierto? Es la negociación. Bueno, estamos con precios bajos, sabemos que no podemos cumplir con la unificación del cambio por ahora. Sáquenos retenciones. El gesto es bajamos 5 puntos de retenciones. Exactamente. 5 puntos agarrás, negociás, 25 iría la soja. Sí.
sí, o sea, es que, o sea, se hace en la medida... Estoy negociando yo en lugar de Caputo, viejo, después páguenme. No puede se ser necesita, el productor vende en la medida que necesita, es así. Exceptuando que convenga por tal o cual cosa, se vende más, porque en realidad uno paga ganancias hasta por el cereal retenido, digamos, Claro. Que se queda en acopio. Entonces, hoy se necesita baja de retenciones y se pide una eliminación de retenciones por lo que es el trigo, porque hoy, de acuerdo al estudio de FADA, el gobierno se lleva el 80% de la rentabilidad del trigo. ¿Quién va a invertir en cualquier actividad que se te lleven el 80%? Seguro. Nadie. Bien, es inviable, completamente. Entonces, ante eso se necesita eliminación de las retenciones en trigo. Los maniceros lo pidieron y lo tienen. Sí. Se expandió el área de siembra. Me acaba de llegar un estudio de Son la picantes los cordobeses. tienen poder, saben manejar poder, saben unirse y manejar poder. Santa Fe no tiene eso. No, individualismo, mezquindad. Eso se lo digo a los empresarios de la provincia de Santa Fe. Individualismo. No se lo está diciendo solamente a la política. No, es un mea culpa. Es un mea culpa total y es una carencia que tenemos los santafesinos. Totalmente. O sea, tendríamos en una provincia como Santa Fe, que tenemos uno de los mayores centros portuarios, no a nivel nacional, sino mundial, del mundo. Perdón, somos unos ingenuos, o sea, somos unos individualistas. Realmente no sabemos traccionar en conjunto, que vamos a poder traccionar muchísimo más. O sea, porque tendríamos que estar poniendo al ministro de Producción, de Economía de la provincia y por qué no del país. Sí. Bien, no lo hacemos. Tengo una gráfica reciente de cuántos, siempre aumenta o disminuye el área de siembra de todos los años de acuerdo a la situación. El trigo cada día se está reduciendo ahora nuevamente el área de siembra y todo depende del porcentaje de retenciones que se tiene. Depende proporcionalmente del porcentaje de retenciones. Entonces, en una actividad tan noble como es la producción de trigo. Sí, trigo, harina, pan. Eso. Claro, que es una actividad básica de la cual se genera la harina, que es un recurso imprescindible para la mesa de los argentinos, es la medida. Sí. Es la medida, ¿bien? Es la medida. Eliminación de retenciones para trigo y sí, baja de retenciones para soja y maíz para, obviamente, propiciar las ventas. Si no queremos tocar el tipo de cambio de ninguna forma, más allá que, obviamente, para la ciudadanía en su conjunto debemos ir en algún momento hacia una unificación, que es lo lógico. Me encantó hablar con vos. Un placer. Yo estoy dejando las harinas. No son fáciles. Gracias, Ale. Gracias a ustedes. Seguimos en 52 minutos.